Les invitamos a escuchar a continuación Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina, quien tiene el gusto de acompañarles en el programa de esta primera hora de la madrugada, programa que vamos a dedicar al compositor francés del periodo barroco, François Couperin, nacido en París el 10 de noviembre de 1668. Pero como es nuestra costumbre, iniciamos el programa saludando a la Virgen María y encomendando las intenciones de Radio María, de todos sus oyentes, colaboradores y muy en especial a los que nos escuchan desde el sufrimiento y el dolor. Y hoy vamos a rezar escuchando el Ave María de Franz Schubert, quizás la más popular de las Ave Marías. Lo vamos a escuchar a la soprano Cheryl Studer con una versión de acompañamiento orquestal a cargo de la London Symphony Orchestra, dirigida por John Marin.
Y con este Ave María que compuso Schubert y que, mejor dicho, adaptó de uno de los líderes que había compuesto para las Schubertiadas, y fue quizás la obra que más popularidad le ha dado al compositor. Pero bien, continuamos este programa de Clásica en Radio María, donde vamos a escuchar hoy música y vamos a hablar del compositor francés del barroco François Couperin. Couperin nació en París el 10 de noviembre de 1868 y falleció en la misma ciudad el 11 de septiembre de 1733. Compositor, clavecinista y organista, conocido por sus contemporáneos como el Grande, Couperin el Grande. François Couperin es el más destacado representante de una dinastía de músicos galos cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Junto a Jean-Philippe Rameau es el más universal de los compositores del barroco francés. Su padre fue el organista Charles Couperin, que asimismo fue su primer maestro. François accedió en 1685 al cargo de organista de Saint-Gervais de París, puesto tradicionalmente asignado a miembros de su familia. Su maestría en la interpretación facilitó que en 1693 entrase en la corte como organista de la Capilla Real de Luis XIV, clavecinista de la Cámara Real y maestro de música de la familia real desde el año 1701. En 1702 recibió el título de caballero de la Orden de Letrán. Los problemas de salud que le aquejaron durante los últimos años de su vida le obligaron a abandonar progresivamente los puestos oficiales para los que había sido nombrado. Aunque es autor de una valiosa producción vocal de carácter sacro, de la que caben destacar sus motetes, Couperin fue ante todo un extraordinario compositor de música instrumental. Sus obras para órgano, clave y distintas agrupaciones camerísticas revelan por un lado la asunción de la tradición musical francesa y por otro una curiosidad innata reflejada en la influencia de la música italiana, en particular de las sonatas de Arcangelo Corelli. Compuso 2 misas para coro y órgano en 1690, 4 libros de piezas para clave, publicados entre 1713 y 1730, e integrados por 230 breves partituras pintorescas y descriptivas. Y las colecciones de los conciertos reales, 1722, y de las naciones, de 1726, constituyen sus principales aportaciones en este campo. Se le debe también un tratado, L'Art de toucher le clavecin, que ejerció una notable influencia en el músico alemán Johann Sebastian Bach, que adoptó su sistema de digitación, incluyendo el uso del pulgar que Couperin explicaba en su tratado para tocar el clavicémbalo. Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios. Clásica en Radio María. Continuamos en Radio María, en el programa Clásica en Radio María, espacio que hoy estamos dedicando al músico barroco francés François Couperin, y que vamos a dedicar a sus conciertos reales. Por motivos de tiempo escucharemos los conciertos reales primero, cuarto y alguna de las piezas más interesantes del segundo concierto. Es de significar que en este periodo, en el barroco, lo que se denominaba concierto era una sucesión de piezas breves, danzas, derivadas de la suite que nada tiene que ver con los conciertos que se desarrollaron en el periodo clásico, que tienen la forma sonata y sus tiempos se reducen en número 3 o 4, eso sí, de una mayor duración. François Couperin explica en el prólogo por qué compuso sus breves conciertos, y dice así: estas obras no sólo convienen al clave, sino también al violín, la flauta, el oboe, la viola y el fagot. Las compuse para los pequeños conciertos de cámara,
a los que Luis XIV me hacía acudir casi todos los domingos del año. Las piezas eran ejecutadas por los señores Duval, Philidor, Aligus y Dubois. Yo tocaba el clave. En caso de que gusten al público tanto como las aprobó el difunto rey, dispongo de un número suficiente para ofrecer más adelante varios volúmenes completos. Vamos a escuchar el primer concierto y voy, aunque son piezas muy breves, de un par de minutos cada una, después de la música voy a hacer una pequeña introducción a la siguiente pieza. La primera que vamos a escuchar es el preludio. Los preludios de los 14 conciertos se contarán entre las piezas más notables de todo el conjunto. Couperin se muestra en ellos libre de la pulsación rítmica que en cada danza quiere imponer su ley. Encontrará un tono inimitable, hecho a la vez de una elegancia suprema, una ornamentación exquisita y una ligerísima melancolía velada de tul. Acabamos de escuchar el primero de los conciertos reales de François Couperin, la primera pieza que se titula Preludio, a la agrupación Le Concert des Nations, dirigido por Jordi Savall. La segunda pieza que vamos a escuchar es la Allemande, que está instrumentada para oboe, bajón, una especie de fagot antiguo y clave. Couperin utiliza en estos conciertos un tipo de alemanda para la que no hace falta gran habilidad al clave. Se llama alemanda ligera por oposición a la grave. Esta es divertida y alegre, con este bajo infalible, sus juegos punteados sobre notas repetidas.
Hemos escuchado el segundo movimiento o pieza alemán de las 6 que componen este primer concierto real de François Couperin. La tercera pieza es la sarabande o sarabanda en castellano, que está instrumentada para violón, tiorba, especie de laúd antiguo, y viola baja. La sarabanda en tonalidad menor es simple y graciosa. El tema de la segunda parte, con su séptima disminuida en el segundo tiempo, anuncia una figura de zarabanda que será muy familiar para Couperin. Y tras la sarabanda vamos a escuchar la gavotte o gavota de carácter amable y desenfadada, en esta ocasión instrumentada para oboe, bajoncillo y clave.
La quinta pieza que vamos a escuchar a continuación de este concierto real número 1 de François Couperin es la Giga, tiempo moderado, en el que hay juegos espirituales de notas repetidas y dobles. La instrumentación es para violón y guitarra. La sexta y última pieza de este primer concierto de los conciertos reales de François Couperin es un minueto en trío instrumentado para oboe, fagot y guitarra. Gustarán en la segunda parte los ascensos y descensos de los tres instrumentos en oposición o diálogo entre ellos. Y con este minueto en trío hemos completado la audición de los 6 movimientos que componen el primer concierto de los conciertos reales de François Couperin. Y los hemos escuchado en interpretación de Le Concert des Nations dirigidos por Jordi Savall. Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina.
continuando con el programa que hoy estamos dedicando a François Couperin, uno de los más grandes compositores del barroco en Francia. Y lo vamos a hacer escuchando otro de sus conciertos reales, en este caso el cuarto concierto, que está formado por 7 piezas, muy breves todas ellas, como les comentaba anteriormente. El concierto de esta época barroca está compuesto por pequeñas piezas derivadas de la suite, no como el concierto que posteriormente y que conocemos hoy en día del periodo clásico, que tiene menos piezas pero son mucho más desarrolladas y mucho más largas. Bien, escuchemos en primer lugar el preludio de este cuarto concierto para la instrumentación de flauta travesera, oboe, fagot, violón bajo y viola baja. El tema es más amplio del primer concierto, gracioso y con un tema delicadamente melancólico. La segunda pieza es la alemanda fugada. Su vivo y breve tema da lugar a un desarrollo polifónico más profundo. La instrumentación que utiliza en este caso es oboe, fagot y tiorba.
Los tercero y cuarto movimiento de este cuarto concierto real de Couperin tiene el ejemplo que les comentaba anteriormente, que sus obras revelan por un lado la asimilación de la tradición musical francesa y por otro una curiosidad innata reflejada en la influencia de la música italiana, en particular de las sonatas de Arcangelo Corelli. Escuchemos en primer lugar la Courante francesa, moderada y con artificios rítmicos incesantes. Escuchemos a continuación la Courante italiana, donde podremos apreciar que es más directa y también más simple. Escuchemos ahora la sarabande
danza meridional en compás de 2 tiempos. Y llegamos a la última de las pequeñas piezas que componen este cuarto concierto real de François Couperin, titulada Fourlaine Rondeau. Una pieza alegre y feliz que mezcla lo popular y lo aristocrático con muchísima sutileza. Escuchemos.
Acabamos de escuchar el cuarto de los conciertos reales escrito por François Couperin en versión de Le Concert des Nations dirigidos por Jordi Savall. ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta, puedes escribirnos a clásicaenradiomaria2@radiomaria.es. Y si quieres volver a escuchar este programa, puedes pedirlo llamando al teléfono del oyente 91 822 8010. También lo tendrás disponible en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es. Seguimos en Clásica en Radio María, queridos oyentes, en el programa que hoy estamos dedicando al músico francés del periodo barroco, François Couperin, y a la audición de sus conciertos reales. Y ya casi llegando al final del programa, vamos a escuchar del segundo concierto, el Preludio, escrito en re mayor y re menor, y el que nos sugiere una suave melancolía, la cual baña casi todas las piezas de este concierto. Y de este segundo concierto real de François Couperin vamos a escuchar la pieza titulada Allemande Fugue. Su vivo y breve tema da lugar a un desarrollo polifónico muy profundo.
Y con esta Allemande Fugue del segundo concierto real de François Couperin, en interpretación de Le Concert des Nations, dirigidos por Jordi Savall, llegamos al final del programa que hoy hemos dedicado a este gran compositor del barroco francés, nacido en París el 10 de noviembre de 1668. Les ha acompañado José Vicente Molina, quien desea que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Muy buenas noches y que Dios les bendiga. Han escuchado Clásica en Radio María, dirigido por José Vicente Molina.